a la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Filipo, es decir, Filipenses capítulo 4, versículo 17, por favor. Esta carta la escribe el apóstol Pablo a la iglesia que él fundó en la ciudad de Filipo. Voy poniéndolo en contexto mientras va buscando. Como no había la oportunidad de viajar constantemente a las iglesias que él fundaba, entonces él les enviaba cartas para animarles, para fortalecerles, para adoctrinarles, enseñarles. Y él duraba años sin visitar las iglesias que fundaba. Y a la iglesia de la ciudad de Filipo le escribe esta carta, 4 capítulos. Entre ellos le escribe un solo versículo que voy a leer hoy. Le escribe este versículo 17. Por lo pronto vamos a iniciar con él. Filipenses 4:17. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra propia cuenta. Otra vez, léalo conmigo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ok, tengamos el texto ahí un momento. Y quiero iniciar diciéndote que la vida cristiana es indispensable el crecimiento espiritual. Usted y yo no podemos quedarnos siendo unos niños espirituales, siendo ignorantes e inocentes de lo que la palabra nos enseña. La Biblia dice que hay que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces necesitamos un crecimiento espiritual. ¿Amén o no amén? Pero también necesitamos crecer en la fe y en la dependencia de Dios. Y ahí sí, yo creo que, no sé si estaré equivocado, pero creo que allí sí debemos seguir siendo niños en la fe. Porque el niño cree que su papá y su mamá, con abrir la boca, le tiene que dar el sustento. ¿O no, Ana? ¿O no? El niño se trepa en algo y sabe que papá está abajo, y aunque papá le diga no te tires, él se tira, porque él sabe que papá lo va a sostener. Así tiene que ser la fe del cristiano. Creer que nuestro Dios nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar. Pero analícese y verá que como que usted llega a cierto grado de madurez, donde ya como que la dependencia de Dios no es tan firme como cuando iniciaste. Pero resulta que es al revés. Entre más avancemos en la vida cristiana, mayor tiene que ser nuestra fe en Dios. Ahora, para que estas dos cosas sucedan, crecimiento espiritual y una fe firme en Dios, debemos agarrarnos de 3 principios fundamentales. Se los menciono y luego se los explico brevemente. El cristiano que quiere crecer, madurar espiritualmente y madurar en la fe, debe saber que tiene que afianzarse en el conocimiento de la palabra. En segundo lugar, en el entendimiento de la palabra. Y en tercer lugar, en la revelación de la palabra. Son 3 cosas fundamentales. Primero, el conocimiento. No podemos llegar a la madurez espiritual ni a la dependencia de Dios si no conocemos lo que Dios quiere que hagamos y las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces eso nos lleva a lo importante que es leer la Biblia todos los días, porque en ella está la voluntad de Dios, en ella está lo que Dios desea para nosotros. Por ende necesitamos, hermano, conocer la voluntad de Dios. La segunda palabra es el entendimiento, y ahí tenemos que incluirle oración, porque el entendimiento viene cuando no solo leemos la Biblia, sino que la escudriñamos. Y yo creo que esa tiene que ser la práctica de un cristiano que quiere crecer y madurar. Escudriñar las escrituras, como dice Juan 5:39, porque en ella tenemos ¿qué cosa? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Pero el entendimiento de la palabra no solamente viene cuando escudriñamos la escritura, sino también cuando la escuchamos.
Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Ahora, pero debes tener cuidado a quién escuchas. Porque si tú escudriñas la palabra, tú sabrás discernir si el que te está enseñando conforme a la palabra o conforme a doctrinas erróneas. El que no lee la Biblia siquiera, y mucho menos la escudriña, cualquier doctrina de demonio y de error lo desvía de la verdad. Cualquier concepto humano lo desvía. Entonces el conocimiento tiene que ir acompañado de entendimiento. Entender qué es lo que Dios realmente quiere y anhela. Y ese entendimiento nos va a llevar a lo tercero, que es la revelación. Amén. La revelación viene cuando estamos atentos a lo que Dios nos habla, cuando escudriñamos la palabra, gloria al Señor. Y eso que escudriñamos y que escuchamos nos lleva a una mayor acción de lo que Dios quiere darnos a nosotros. La revelación se activa a través de la comunión y la intimidad que tú tengas con Dios. Porque es que hay gente que quiere tener revelaciones de Dios, pero no tiene intimidad con Dios. Y cuando te hablo de intimidad con Dios, el principio de la intimidad con Dios es una buena vida cristiana. Porque hay gente que ora y ayuna bastante, pero su testimonio no es agradable a Dios. Amén, está aquí. Entonces, lo primero que tenemos que dar para tener intimidad con Dios es cuidar nuestro testimonio, vivir conforme a la palabra, poner en práctica los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, el direccionamiento bíblico. Y luego entonces sí, orar. Padre, revélame la palabra. Y cuando tú conoces la palabra, Dios te la va a revelar. Porque hay gente que conoce pero no tiene revelación. Y hay otros que quieren revelación pero no conocen, ni mucho menos entienden. A su nombre. La revelación te lleva a una mayor acción, y la acción nos lleva a una mayor bendición. Porque la Biblia dice que el justo vivirá ¿qué? Por su fe. Entonces cuando yo oigo, conozco, entiendo la palabra, yo no tengo límites. Yo me atrevo a dar un paso más allá de lo que los demás dan. Por eso es que algunos la fe la llaman fe loca, porque la fe nos lleva a hacer cosas que otros no hacen. La fe nos lleva a creer lo que otros no creen, y no solamente creerlo, sino accionarlo. Y por eso estamos haciendo la fiesta de las primicias. Esto es un acto de entendimiento y de revelación que nos lleva a creer que esto no quedará sin fruto. Escúchame, las redes sociales que están siendo utilizadas por falsos predicadores, y me atrevo a decirlo así, algunos van a entender el término, era el término que iba a usar, pero de pronto algunos no iban a comprender ese término de pseudo predicadores. Por eso uso el término o el sinónimo falsos predicadores, que es lo mismo. Hay una cantidad de falsos predicadores en las redes sociales. Escúchame, que tienen conocimiento de la Biblia, conocen la Biblia y te hablan de textos bíblicos, y te hablan del griego, del hebreo, del latín, del costeñol, y te buscan los textos antiguos. Tienen conocimiento pleno, pero no tienen entendimiento, ni mucho menos revelación. Porque su intención de escudriñarla es para contrarrestar y polemizar. Y allí Dios no habita. El que quiere obedecer a Dios, dice Dios, tu palabra dice esto y esto, no lo entiendo, es duro, va contra la corriente, pero si tú lo dices, yo lo creo. Y cuando usted se atreve a creerle a Dios, el Espíritu Santo comienza a abrirte los ojos del entendimiento. Entonces estos pseudo predicadores o falsos predicadores tienen conocimiento, pero no tienen entendimiento ni revelación. Y con su conocimiento intelectual, histórico, teológico, lo que hace es enredar la fe de los que no escudriñan la palabra.
Amén. Y es triste ver cómo aún pastores y predicadores se dejan enredar por eso. Porque aunque le parezca raro, hay predicadores que no escudriñan la palabra. Se saben los mensajes de memoria. Y donde quiera que van, predican el mismo mensaje. Y cuando te digo el mismo mensaje, no te estoy hablando de que predican el mismo versículo, sino que utilizan varios versículos, pero el fin, el propósito es uno solo. Les falta escudriñar la palabra. El cristiano que madura, que crece espiritualmente y que quiere aprender a depender de Dios, sencillamente profundiza en la Escritura. Y cualquier enseñanza no la traga en seco, sino que escudriña, investiga. Y una de las cosas más atacadas por las redes sociales de estos pseudo predicadores o falsos predicadores es el diezmo y todo lo que tiene que ver con el darle a Dios. Analícelo y verá. Y ahora que entramos en el mes de enero y parte de febrero, eso es lo que más proyectan en las redes. Predicadores diciendo que no hay que celebrar la fiesta de las primicias, que no hay que dar diezmo, que no hay que dar esto, que no hay que dar aquello. Y hasta dan textos bíblicos, repito, que el que no tiene entendimiento ni revelación les cree. Pero bendito Dios que en la iglesia le den, hay conocimiento, hay entendimiento y hay revelación de la palabra. ¡Aleluya! Por eso cuando usted y yo vamos a oír prédicas, especialmente, pero también cuando vamos a estudiar la palabra, tengamos en cuenta esto: conocimiento, entendimiento y revelación. Diga conmigo: conocimiento, entendimiento y revelación. Entonces no solo es conocer lo que el texto dice, no solo es conocer lo que está plasmado, sino entender lo que está diciendo el escritor. Y para entenderlo, entonces allí aplica algo muy fundamental dentro de lo que es la enseñanza de la prédica, que es el por qué lo escribió, para qué lo escribió, a quién se lo escribió y cómo lo aplico a mi vida. Y ese cómo lo aplico a mi vida va ligado y agarrado de lo que es la revelación. Y la revelación te la da el Espíritu Santo cuando tu corazón está dispuesto a dejarse enseñar por Él. Entonces les repito, las redes sociales, los falsos predicadores hablan mucho en contra del diezmo, hablan mucho en contra del darle a Dios, hablan en contra de la primicia, que ya eso pasó de moda, que eso era para Israel, que la iglesia no tiene, que era en especie, y una cantidad de barbaridades. Y claro, el que no le cree a Dios en el área financiera, le cree a esos predicadores. Y las iglesias que están llenas, y no voy a hablar de otras iglesias, voy a hablar de la iglesia Edén. No voy a decir lo que digo en otras iglesias donde predico. El día jueves estuve predicando en una iglesia. El hermano Yorman me acompañó. ¿Dónde está Yorman? Y usé mucho esta expresión: esto no pasa aquí, esto pasa en la iglesia del Edén. Pero yo sí voy a decir que esto sí pasa aquí. Hay una cantidad de creyentes que aman a Dios, que le creen a Dios, pero no le obedecen a Dios. Dios mío, vamos a bajar los amenes, ayúdame. Hay una cantidad de gente aquí en la iglesia del Edén que no diezma y cree que puede lavar sus culpas, su conciencia, trayendo cualquier ofrenda o cualquier cosa. El diezmo es claro en la Biblia. ¿Seguimos o no? Y usted los ve afanados trabajando para allá y para acá, y la plata no le alcanza. ¿Por qué? Porque no han creído a Dios. Pastores, que si así no me alcanza y le doy a Dios, menos me va a alcanzar. Jehová dice: pruébame, pruébame. ¿No me crees? Pruébame, a ver si yo no te abro las ventanas de los cielos. Y entonces el que no le cree a Dios no diezma. Oye, esto es verdad. Eso era para Israel, y le dan argumentos bíblicos. Otros que no se atreven a depender de Dios. Pero hoy nos compete hablar de las primicias.
Y te voy a hablar de lo que te estoy enseñando: el conocimiento, el entendimiento y la revelación. El texto inicial, le repito, el apóstol Pablo le escribe la carta a la iglesia de Filipenses. Le escribe la carta. Tenía rato que no los iba a visitar. Buscó a alguien que pudiera llevar la carta. Y ese texto de Filipenses dice: no es que busque dádivas, no es que busque que me sostengan a mí. Lo que estoy buscando es fruto para ustedes. Gracias por esos 3 amenes. Lo que estoy buscando es fruto que abunde en su cuenta. Lo que Pablo está diciendo es: lo que estoy buscando es que su cuenta bancaria en el cielo tenga. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si usted no tiene cuenta en el banco, ¿usted qué va a buscar al banco? Si usted tiene 10,000 pesos en el banco, ¿para qué vas a decir que te entreguen 50,000? ¿Le vas a meter la tarjeta al cajero? ¿O vas a hacer una transferencia por Nequi, por Daviplata y por todo eso? Me pagan la publicidad. ¿Qué vas a esperar? Pero si tú eres de los que ahorras y guardas y tú sabes cuánto tienes, tú vas con autoridad y con convicción a buscar lo que tienes. Lo que Pablo está diciendo, que el reino de los cielos es el mejor banco que el ser humano y que el cristiano puede tener, porque allá la polilla ni el orín corrompen. Allá no hay, gloria a Dios, caída de internet. Allá no hay bloqueo bancario. Allá Él promete derramar bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que Pablo está diciendo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en ese texto inicial es pidiéndole plata. No hubo amén. Pidiéndole plata a la iglesia de Filipo. Está diciendo: envíenme ofrenda para mi sustento. Por si hay gente que todavía dice: no, los pastores piden plata. Pablo no pidió plata. Vamos a leer el contexto. Le estoy dando el conocimiento apenas. Lo que Pablo está diciendo: mándenme plata para mi sustento personal, para mis viajes misioneros, para pagar el tiquete en el barco, para comer, para vestir, para los que andan conmigo, para sustentarnos. Mándenme. Y no estoy buscando que me regalen. Entiendan, dice Pablo, lo que estoy buscando es que ustedes tengan cuenta, fruto en el cielo, y que sea abundante. Diga conmigo: conocimiento. Vamos a leer el versículo 10 para que tenga el conocimiento. O sea, el contexto del texto que leímos. Versículo 10, ya lo tenemos en pantalla. Que es que la decoración hermosa no me deja ver el monitor que tengo de este lado, pero yo lo tengo aquí escrito. Me avisa si estoy leyendo mal. Dice: en gran manera me gocé en el Señor. ¿Sí? ¿Estamos bien? En gran manera me gocé en el Señor, dice Pablo a la iglesia de Filipo. ¿A quién se lo está diciendo? Oiga, no fue a la iglesia de Corinto, ni a los Gálatas, ni a la iglesia de Éfeso, ni a la iglesia de Tesalónica, ni a la iglesia del Edén de Cartagena. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia de Filipo. Le dice: en gran manera me gocé en el Señor. O sea, estoy feliz de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado. ¿De qué? Los pseudo predicadores y los super mega espiritual dirán: ese revivir de cuidado de Él es en oración y ayuno. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, no era que la iglesia se había olvidado de Pablo. Ellos tenían el deseo de sostener otra vez a Pablo, de darle ofrenda a Pablo, pero no tenían manera. Vivían porque no había Nequi, no había Daviplata.
No había transferencia bancaria. No había mototaxi. No había delivery. Ayúdeme, ¿qué más? Domicilio, Rappi, Didi, no había nada. Y duraban meses una encomienda. Imagínense, si cuando mi esposa se enamoró de mí en Barranquilla, ya existía el apartado aéreo Correo. ¿Cuántos conocieron el apartado aéreo Correo? Ustedes no conocieron eso. Marlene, yo le enviaba una carta a la que es mi esposa ahora. Éramos novios. Y la carta duraba más de 15 días de aquí a Barranquilla. Que ahora en el carro Arsenis se va a echar 1 hora y media. 2 horas me echo yo. 15 días. Y yo iba cada 15 días a visitarla. Y a veces yo llegaba y le decía, no me contestaste la carta. Me decía, ¿cuál carta? Y en ese momento llegaba el cartero, correo. Imagínense en aquel tiempo. La iglesia de Filipo estaba solícita por ayudar a Pablo, pero no tenía la manera. Por eso él les dice, les faltaba la oportunidad. Y dice Pablo, versículo 11, lo que les estoy diciendo no lo digo porque yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo, yo sé vivir humildemente y sé tener ¿qué? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Téngase allí, le estoy dando conocimiento. Lo que Pablo está diciendo es, no es que yo quiero que me den, no es porque yo tenga necesidad, yo todo lo puedo en Cristo. Si no tengo que comer, ayuno. Si tengo que comer, no ayuno, como bastante. Eso es lo que está diciendo. No crea que les estoy escribiendo esto porque haya necesidad. Es más, no crea que le estoy predicando hoy esto porque hay necesidad. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que las ofrendas no se dan ni con tristeza ni por necesidad de la obra. Yo bendigo a la gente que constantemente está bendiciendo la obra de Dios. Los 4 que constantemente están bendiciendo y dijeron amén, los bendigo. Pero hay gente que sí, cuando hay una necesidad, los mueve Dios y aportan, gloria a Dios. Pero recuerda que la obra de Dios no es por la necesidad, es por entendimiento y por revelación que se sostiene. Pablo les está diciendo, no es porque yo tenga necesidad, no es porque no sé vivir sin nada. Versículo 14 sigue diciendo, sin embargo, dice Pablo, bien hiciste, Filipenses, en participar conmigo en mi necesidad, en mi dificultad. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, oiga, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solamente. Por eso es que no le escribe esto a ninguna otra iglesia, sino a la de Filipo, porque era una iglesia como la iglesia del Edén, solícita en dar siempre. Amén. Y el versículo 16 que nos gusta mucho, bueno, el 16 dice, pues aún estando en la iglesia de Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica, me enviaste una sola vez, una y otra vez, para mis necesidades. ¿Se da cuenta por qué le estoy diciendo, Beatriz, que Pablo está pidiendo es para él, no para los pobres? Como estos pseudo predicadores ahora dicen, no, si vas a diezmar, llévaselo a los pobres, llévaselo a la fundación. No, Pablo está pidiendo para él. Y yo predico sobre esto. ¿Sabe usted que la gloria es para Dios? A mí me invitan mucho a predicar de esto en otras iglesias.
¿A qué cree que me invitaron a Corozal? El jueves, ¿a qué cree que me invitaron? Jorman vio la predicación, estuvo ahí. Hay pastores que les da pena, les da temor, les da vergüenza predicar de esto. Porque como la gente habla de que los pastores piden plata, ellos prefieren traer otro de afuera. Porque ellos dicen, de pronto le creen más al de afuera que al de acá. Pero bendito Dios que la iglesia le cree más al de adentro que al de afuera. Mire, la mitad. ¿Y qué pasó con esa batería? Estoy dándoles el conocimiento. Ahora los voy a llevar al entendimiento y a la revelación. Y Pablo les aclara por qué les está pidiendo la ofrenda. Él sí la necesitaba para su sustento, pero él les explica para qué. Versículo 17, que fue el que leímos. No es que busque dádivas, sino que busco ¿qué cosa? Fruto que abunde en tu cuenta. Pero Pablo también les enseña, te estoy dando la revelación ahora, el entendimiento. Pablo también les enseña que las ofrendas, aunque eran para el sostenimiento personal de él, de su ministerio, quien las recibía era Dios. Entendimiento. El creyente maduro espiritual y el creyente que ha crecido en la fe sabe que todo lo que se trae aquí lo recibe Dios. Y cuando digo lo recibe Dios, usted es lo suficientemente maduro emocionalmente, intelectualmente. Mira que no te hablo de espiritual. Emocionalmente e intelectualmente eres maduro para saber que no es que Dios se lleva la plata. Sí, porque hay que hablar así, hermana Turi. Y yo siempre digo esto: no es que cuando usted se va, yo como pastor agarro las ofrendas y las tiro para el cielo y digo, Dios, las que tú agarres son tuyas y las que caigan son mías. O como que nos vamos y a medianoche viene el Espíritu Santo con el contador que tiene allá, toma nota y se las lleva. O el Espíritu Santo manda a los de Labrín. No. Pero la Biblia nos enseña que sí lo recibe Dios. Versículo 18. Mire que estoy leyendo en orden. Ahora voy para el 18. Ya leímos el 17, vamos para el 18. Pablo dice: pero todo lo he recibido. ¿Quién lo recibió? Y tengo abundancia. O sea que le mandaron en pila a Arnold. Un pocotón, bastante. Tengo pasemote de queso, mondongo. Tengo abundancia. Estoy como, dice Pablo, lleno, habiendo recibido de Epafrodita. Ese Epafrodita era el Nequi de aquel tiempo, el señor Nequi de aquel tiempo. Epafrodita era un discípulo de Pablo. Él no era apóstol, andaba con Pablo sacrificando su vida para la obra misionera. Y por eso ellos aprovecharon que Epafrodito fue a Filipenses, le dieron la ofrenda a Epafrodito y Epafrodito se la trajo sin intereses a Pablo. Y él dice: lo recibí de Epafrodito, lo que enviaste. ¿Olor qué? ¿Sacrificio qué? ¿Agradable a quién? Lo que Pablo les está diciendo: lo que ustedes me enviaron a mí fue un olor fragante para Dios. O sea que cada ofrenda, cada primicia, cada diezmo, cuando tú y yo lo traemos a la casa de Dios, no es que Dios lo recoja, es que Él absorbe. Y dice: ¿sacrificio qué? O sea, acepta el sacrificio. ¿Por qué un sacrificio? Porque es que lo que más nos duele es el dinero. Lo que más le cuesta dar a la gente es dinero. Y el que da, le gusta dar lo que le parece, lo que le sobra. Pero si Dios te dice: tienes que dar esto y esto y esto, ahí necesitamos conocimiento, entendimiento y revelación. Y
Y yo sé que más de uno de los que están aquí, los que me están viendo, en algún momento de hacer la transferencia a los diezmos de la iglesia o traerlo, lo ha pensado 2 veces. Aunque ya creamos, aunque ya sepamos que es así, y aunque al final lo demos, pero decimos, bueno, Señor, es lo único que tengo, pero lo voy a dar. Sacrificio. Eso es un sacrificio. Así como a muchos les cuesta ayunar, a otros les cuesta diezmar y ofrendar. A su nombre. Están bajando los amenes. Y dice, todo eso es agradable a Dios. Y continúo. Como era la única iglesia que participó con ese sostenimiento, según el versículo 15. Recuerde que leímos el versículo 15 donde Pablo dice, ninguna iglesia participó conmigo en esto, solo ustedes. Y como solo ellos participaron en eso, solo a ellos les escribe el versículo 19. Búscalo. ¿Cómo dice? Mi Dios pues, léalo con convicción, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y los pseudo predicadores, los mega espirituales, dicen que de la riqueza que se está hablando ahí es riqueza espiritual. Y el que no tiene conocimiento cree que es espiritual. Pero hoy estamos recibiendo el conocimiento de que el contexto nos habla de plata. Amén. Entonces, estoy en el conocimiento y ahora te estoy dando el entendimiento. Solo a ellos, hermano. Y la mayoría de los cristianos que conocen este texto de memoria, cuando tienen necesidad económica, se lo recuerdan a Dios. Señor, tu palabra dice que tú me suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria. Pero ¿sabe qué dice Dios? Busca ahí en el libro contable. A su nombre. Adela, ¿cómo te parece eso? Pregunto y espero que usted me levante la mano con confianza. ¿A cuánto les gustaría que Dios les supliera todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria? ¿Qué te hace falta? Pastor, casa, carro y beca. Ok, piensa en lo que te hace falta. Me hace falta el recibo de Afinia, pagarlo. De agua, gracias a Dios que me vino un poquito más bajito, casi 100,000 pesos más bajo este mes. En mi casa, en mi apartamento. Aquí en la iglesia sí vino full. ¿Qué te hace falta? No he comprado el uniforme para el colegio, no he comprado los útiles escolares, no he comprado. ¿Qué te hace falta? ¿Te gustaría que Dios te supliera todo? Levante la mano el que le gustaría que Dios le supiera. No te estoy acusando ni condenando diciendo que no lo va a hacer porque no, si te gustaría. ¿Cuál es el entendimiento y cuál es la revelación entonces? Si eso se lo dijo solamente a una iglesia, a más nadie, el entendimiento y la revelación me lleva a que si yo quiero que Dios accione esa promesa para mí, tengo que poner mi corazón como lo puso la iglesia de Filipo. Gracias por esos 4 amenes. ¿Y qué fue lo que hizo la iglesia de Filipo? Ayúdeme a predicar. ¿Qué fue lo que hizo? Dar una. Pero hay algunos que nada más dan una y ya. Cuando oyen un mensaje como esto, sí, voy a dar, pero después no dan más. Y ellos creen que con una sola vez ya Dios tiene que abrirle la ventana de los cielos, derramar la lluvia tardía, la temprana y a su tiempo. A su nombre. El conocimiento y el entendimiento es que todo lo que hagamos para la obra de Dios traerá recompensa.
La revelación de este pasaje, de esta historia, es que si está escrito en la Biblia, es porque eso sigue vigente para usted y para mí. ¿Cuántos creen que esta es la palabra de Dios? A manera de conocimiento y para recordarle a los que lo saben, usted sabe que la Biblia nuestra tiene solo 66 libros. La Biblia católica tiene unos libros de más que no están incluidos en la nuestra. Los Macabeos, Tobías, Sabiduría, Judith, no están aquí. Ahora, como Iglesia Cristiana Evangélica, no decimos que es que no son de Dios, ni son verdaderos. Son libros verdaderos. Pastor, ¿y por qué no están incluidos en nuestra Biblia? Porque cuando se reunió gente usada por Dios para establecer el canon bíblico, buscaron por el Espíritu Santo los libros que tuvieran revelación y aplicación para nosotros. Y esos que le mencioné que tiene la Biblia católica, Judith, Macabeo, Tobías, Sabiduría, esos libros no tienen revelación para nosotros. Y por eso quedaron esos 66 libros. Pero le digo que los 66 nuestros están metidos dentro de la católica. O sea que estos 66, tanto para ellos como para nosotros, son revelados e inspirados. Lo que quiere decir que Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, es una revelación de que Dios sí puede suplirnos todo lo que nos falta. Y yo lo creo. Si lo vas a aplaudir, apláudelo con gozo. Si alguien puede regalarme agüita, por favor, que estamos entrando en terrenos donde sé que me voy a asustar un poquito. Gracias, ve. Dios te bendiga. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira, Satanás tiene claro tres cosas. Escúchame. Y esto quiero que te quede grabado. Satanás tiene claro tres cosas. Número uno, que los diezmos, las ofrendas y las primicias son temas bíblicos. Satanás lo sabe, eso es bíblico. Número dos, Satanás sabe que el diezmo, las ofrendas y las primicias son para el sostenimiento y la expansión del reino de Dios. Mira lo que te estoy enseñando. Número uno, Satanás sabe que el diezmo, la ofrenda y la primicia son bíblicos. Número dos, Satanás sabe que el diezmo, la ofrenda y la primicia es para expansión del reino. Vas entendiendo por qué los pseudo predicadores. Número 3, Satanás sabe que el diezmo, la ofrenda y la primicia tienen promesa de bendición financiera para nosotros. Amén. Esa es la razón por la cual levanta falsos maestros para que los que le creen a ellos digan que el diezmo pasó de moda, que la primicia no es para nosotros. Y el que no crea la palabra, ¿cómo va a ser hijo de Dios? Si no diezma, si no ofrenda, si no traes primicia a Dios, está desobedeciendo lo que Dios ha establecido. Y por ende tú no eres salvo en Dios, porque no le crees a lo que la Biblia dice. Y si los diezmos, las ofrendas, las primicias son para el sostenimiento de la obra, Satanás, a través de esos predicadores, quiere que la obra se detenga. Si toda la gente que viene a la iglesia le den, y los que nos ven por las redes, perdóneme, yo sé que algunos se va a desconectar ahora, pero hay gente que nos ve en otras ciudades, en otros países, dice amén, se conecta, gloria a Dios, pero no manda los diezmos y las ofrendas para acá.
gente en otras ciudades, en otros países que me reclama y me dice: pastor, no mandó el devocional, no mandó la promesa, y yo tengo que enviársela, pero no sostienen la obra. Si todos los que estamos aquí, los que vienen a la segunda y los que no vienen ni a la primera ni a la segunda, sino cualquier otro día, fueran fieles en diezmos y ofrendas, no habría necesidad de buscar socios de fe. No habría necesidad, porque la obra tendría de dónde. Y entonces no tendríamos que andar sudando buscando a ver cuál es el local más económico. Podríamos decirle a los predicadores que vienen: le vamos a pagar el tiquete en primera clase, ya que no está por aquí. No ha venido, viene a la segunda. Estuvimos viendo tremendos hoteles y tremendas habitaciones, pero cuando nos decían el precio, nos caía como un balde de agua fría. Muy bonito, cualquier cosa le avisamos, no nos llame que nosotros le llamamos. Si usted diezmara y ofrendara como es en la Biblia, el ministerio de audiovisuales no tuviera que estar vendiendo peto allá afuera. Ni escuela dominical, ni los jóvenes haciendo esto y aquello. Ay, Jehová. Por eso Satanás levanta a esos predicadores, porque él quiere detener la obra como sea. Quiere detener la obra de cualquier manera. Y si la iglesia entendiera lo que Satanás sabe, que el diezmo, la ofrenda y la primicia trae bendición financiera, mucha gente en la iglesia no estuviera apurada como está. Hoy conozcamos y entendamos lo que realmente la Biblia dice, para ir terminando, sobre la primicia, y permitamos que la revelación llegue a nuestra vida. Éxodo 34:22. En primer lugar, la Biblia nos enseña que la primicia era una fiesta anual que Dios estableció, sí, para Israel. Para Israel, mire que estoy aclarando. Fue una de las tres fiestas grandes. Éxodo 34, 22 y 23. Leo el versículo 22, lo tenemos ya en pantalla. Éxodo 34, 22 dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, la fiesta de Pentecostés. Otra fiesta, la de las primicias de la siega del trigo. Y la tercera, la fiesta de la cosecha a la salida del año. Tres grandes fiestas anuales las vas a celebrar. Versículo 23: 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. ¿Por qué 3 veces al año? Porque era una fiesta nacional. Algo así como en Colombia tenemos 3 grandes fiestas. El primero de ellos creo que es el Carnaval de Barranquilla. Viene gente de todo el país y de otros países a Barranquilla en esta época. Otra fiesta, la fiesta de Flores en Medellín, que es y la fiesta de Cali. Y ahí métale el Festival de Blancos y Negros en Pasto. Y toda la fiesta. La gente viene de otros lugares. Cuando se hacía el Reinado Nacional de Belleza junto con las festividades novembrinas, esta era una fiesta nacional aquí en Cartagena. Entonces Jehová Dios dijo: 3 veces al año tienen que venir y presentarse. Y ahí estaba incluida la fiesta de primicia. Y luego Dios lo estableció como una ley. Éxodo 22, 29. Éxodo 22, 29 dice: no demorará las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tus ovejas. 7 días que estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Ahora, ese es el conocimiento. Fue para Israel. Ahora vamos al entendimiento. ¿Cuál fue el propósito de la fiesta de primicia? En primer lugar, servía para expresar gratitud a Dios por la provisión. O sea que Israel, en agradecimiento por la gran cosecha anual y por la productividad de los animales, le traía la primicia a Dios. Revelación: ¿no estás tú agradecido con tu empleo, con tu negocio y con lo que Dios te ha dado? Gracias por esos 10 agradecidos. Segundo,
¿Por qué Dios pidió la fiesta de las primicias? Para que ellos reconocieran que Dios es el proveedor de todo. ¿Para cuánto Jehová es Jireh? Proveedor. Tercer lugar, a través de las primicias ellos entronaban a Dios como el Señor de la vida, dándole el primer lugar. ¿Para cuántos Dios es el primero? Si yo tengo claro que toda mi provisión viene de Jehová, si yo reconozco que Él es mi proveedor, y si para mí Él es lo primero y lo más importante, y la Biblia dice que la primicia representa eso, ¿cómo no lo voy a hacer yo ahora también? Aunque haya sido para Israel, si está en la Biblia, entonces creámoslo. Los judíos tienen el Tanaj, o sea, el Pentateuco, la ley, las profecías y los proverbios. Esa es la Biblia de ellos. Ellos no tienen una Biblia como nosotros. Ellos no tienen los evangelios, ni Hechos de los Apóstoles, ni las cartas apostólicas. Ellos no creen eso. Entonces, ¿para qué nosotros, si no creemos en la ley y lo antiguo, hagamos como ellos? Obviemos el Antiguo Testamento y quedémonos con el Nuevo Testamento. Y las promesas del Antiguo Testamento tampoco las agarremos para nosotros. Pero si está escrito allí, yo creo que Él es mi proveedor, y yo creo que a través de mi primicia lo entrono como el Señor de mi vida. Volvamos a Filipenses 4. Te estoy dando el entendimiento y la revelación. La primicia tiene promesas. Esto es un acto de fe. Y tenemos claro, como lo dije hace poco, que Dios no viene a recoger nada de lo que hoy traemos. Pero Filipenses 4:18 dice que es un olor fragante a Jehová. Es un sacrificio acepto, agradable a Él. Y que todo lo que hacemos para el sostenimiento de la obra de Dios y sus ministros no queda sin recompensa. Proverbios 3:9, por favor. Proverbios 3:9. ¿Sabe que dice la Biblia que el que le da un vaso de agua a un profeta, bendición de profeta recibe? Y aquí hay gente que nunca ni un vaso de agua me ha dado. Ay, pastor, si usted no me visita, ¿por qué no me lo traes acá? Ni un vaso de agua fría quedará sin recompensa. Agua fría. Y lo está diciendo la Biblia en la época en que no había nevera. Los que somos de pueblo aquí, ¿cuántos son de pueblo? Recuerda que habían unas tinajas que las enterraban y ahí echaban el agua. Esa era la nevera. Tráeme agua fría. No había hielo, no había nada. O sea que la honra implica dar lo mejor. Y todo lo que usted y yo traigamos de lo mejor para la obra de Dios no queda sin recompensa. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de algunos frutos. Y yo creo que hay gente que necesita tener la revelación de que la primicia para ellos, no para todos, para ellos no debería ser solamente en enero y febrero, hoy 2. Hablo con los negociantes, con los empresarios, con los que venden algo. Si tú le crees a esto, tú sabes que tu primicia tiene que ser mensual. Si tú le crees a esto, tú sabes que eres empresario, negociante, comerciante. Tu primicia tiene que ser cada vez que haya un contrato o haya algo, una venta. Pero te la dejo ahí. Los que son de salario, pues solamente la primicia del salario. Está bien, no hay problema.
Pero dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ese palo de mango, déjate estar comiendo el primer mango. Vamos a seguir. Versículo 10, la promesa. ¿Qué pasará? Nada más se quedó Vivian, los demás se fueron. ¿Qué pasa en el versículo 10? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán. Serán llenos tus graneros, será llena tu despensa si honras a Jehová. Para los que no saben o no recuerdan, los lagares eran los lugares donde se prensaba la uva para extraerle el jugo. Lo que está diciendo es: nunca va a faltar la provisión de tu casa. Ezequiel 44:30, vamos a terminar rapidito, que se durmió el pianista también. Ezequiel 44:30. Ya lo tenemos en pantalla. Ezequiel 44:30. Dice: y las primicias ¿de qué? No lo tenemos. Léalo sin miedo, Rosa, así como gritas allá en el barrio, léalo fuerte. Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Tú quieres que la bendición de Jehová repose en tu casa? La promesa es: trae la primicia. Y para que se dé cuenta que en el Nuevo Testamento también está la primicia, Romanos 11:16. Romanos 11:16. Si las primicias son santas, Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es que la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea que si yo separo, aparto, santifico la primicia, el resto que queda también es santificado. La palabra santificar es apartar, separar, guardar, proteger. Lo que quiere decir que Dios te va a guardar y te va a proteger lo que te queda a ti. Teniendo este conocimiento y entendimiento y la revelación de prosperidad, bendición y protección, yo le pregunto: ¿cómo no honrar a Dios con las primicias? Póngase de pie, dele un aplauso al Rey de Gloria.